que Dios los ha usado grandemente en Morelia y en muchas partes, nacional y hasta internacionalmente. Entonces es un privilegio tenerlos aquí y escuchar lo que tienen para nosotros. Vamos a preparar nuestros corazones y a darles la bienvenida a Eliud y a su esposa, en el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a ver si podemos bajar este. Gracias. Gracias, pues me tocó la bendición de compartirles a ustedes. Gracias. Y si tú traes tu Biblia, acompáñame a Lucas capítulo 18. Muchas gracias. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Sí, Lucas 18, verso 1 en adelante. En esta historia, Jesús, el Señor Jesús, quiere enseñarnos sobre lo poderoso o los resultados más poderosos que tiene una oración persistente. Pero nos quiere enseñar esto a través de una parábola refiriéndose en una mujer, pero nos lo describe como una mujer viuda, una mujer, hablando de una mujer viuda, nos está hablando de una persona sumamente indefensa, porque en aquellos tiempos una mujer viuda, de hecho hasta el día de hoy en la India, por ejemplo, las viudas son tratadas y hechas a un lado en la sociedad de una manera muy terrible. Entonces, una mujer viuda en estos tiempos bíblicos, pues era una mujer totalmente indefensa. Y la historia para ellos cobraba mucha fuerza, porque justamente la ponen a esta mujer tratando un asunto legal como un juez injusto. Y cuando la Biblia nos dice que era un juez injusto, que lo que nos está diciendo es que era un juez corrupto. O sea que para que el juez pudiera hacer caso, tú le tenías que dar una lana. Y no te estás a la de México. Pero era un juez injusto. Entonces, esa mujer totalmente indefensa va a lograr que este juez injusto ponga atención en su caso, sin darle una mordida. Y Jesús dice cómo fue que esta historia de logro, pues simplemente fue persistente. El tipo se iba, salía de la oficina, y quién estaba ahí afuera de la oficina, doña viuda. Y el tipo se iba a la cafetería, y él estaba en la cafetería. Y el tipo salía de la cafetería y iba al estacionamiento de su carro. Y él estaba ahí al lado de su carro. Pues doña viuda. Y entonces Jesús nos avisa, lo que quiere enseñarnos, pues son varias cosas, pero una de ellas es la importancia y lo poderoso de orar sin y no desmayar. Yo pensando en toda esta historia, yo puse de título a mi plática, la oración más poderosa hecha por la persona más frágil. Y lo primero que yo entiendo en esta historia es que tú y yo no tenemos que ser unos grandes guerreros de la oración para obtener respuestas poderosas en nuestra vida de oración. A lo mejor tú estás orando por un hijo o por tu matrimonio o por algunas áreas de salvación dentro de tu familia. Bueno, yo quiero decirte que si te atreves a ser una mujer que intercede sin detenerse, obtendrás respuestas asombrosas.
Y no fue una gran oración en cuanto a contenido lo que esta mujer oró. Su oración constó de 5 palabras: hazme justicia de mi adversario. Esa fue toda su oración. ¿Y en qué se basa lo poderoso de su oración? En que hay un secreto en la justicia de Dios. Entonces, punto número 1 es: Jesús quiere que yo entienda lo poderoso de ser persistente. Punto número 2 es: no tengo que ser una persona especial en el mundo de la oración para hacer una oración poderosa. Quien oró aquí fue una mujer frágil, indefensa, una viuda. Y punto número 3, su oración no estaba nada complicada: hazme justicia de mi adversario. Ahora, ¿por qué fue tan poderosa la oración de esta mujer? Por su persistencia, número 1. Y número 2, porque ella entendió la justicia de Dios. Hay algo en la justicia de Dios que tú y yo necesitamos entender. ¿Por qué ella pedía: hazme justicia? El juez de esta historia era injusto, pero Dios, que es un juez justo, hay algo muy interesante en el tema de su justicia, y yo quiero enfocarme a esa parte. ¿Qué hay en la justicia de Dios? Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios se manifiesta de 2 maneras. Número 1, cuando tú vienes a Dios y le dices: hazme justicia, número 1, Dios va a tratar y Dios va a hacer tarde o temprano, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar, pero lo va a hacer. Dios va a restaurar lo que te robó el enemigo o lo que perdiste. O sea, cuando Dios hace justicia, Dios restaura. Su justicia lo lleva a restaurar. Y restaurar simplemente es tratar de devolverte lo que perdiste o lo que te robó el enemigo. Pero escúchame, la justicia de Dios sería incompleta, la justicia de Dios sería injusta si solo te restaura. Y entonces en la justicia de Dios hay otro nivel. Dios no solo restaura, sino restituye. Y hay una diferencia entre restaurar y restituir. Y la Biblia enseña muchos ejemplos sobre ese tema, pero quiero empezar en Proverbios 6:30. Dice: no tienen en poco al ladrón si roba para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Entonces, si sorprendían al ladrón robando, el ladrón tenía que devolver 7 veces más de lo que se robó. Restaurar es devolverte lo que te robaron, pero restituir es aumentar a lo que te robaron el daño ocasionado por el tiempo o por el deterioro de aquello que perdiste. O sea que no es lo mismo que tú prestaste 1,000 pesos hoy y que esos 1,000 pesos te los quieran pagar dentro de 20 años. Porque dentro de 20 años esos 1,000 pesos ya no valen 1,000 pesos. Restaurar fuera solo devolverte, pero restituir es agregarle
a lo que te robaron o a lo que perdiste, agregarle la pérdida que sufrió, el devalúo que sufrió, el desgaste que sufrió, el tiempo que viví sin tenerlo. Y eso es lo que hace Dios. Pero escúchame, eso solo lo experimenta una persona que ha aprendido a orar persistentemente. Eso no lo experimenta cualquiera. O sea, mucha gente ora, pero no cualquiera tiene unas respuestas impresionantes en su oración. ¿Quién tiene respuestas gloriosas en su oración? Pues gente que ha aprendido a orar persistentemente. La parte más difícil de una vida de oración es esa. La persistencia. La mayoría de nosotros nos desanimamos y dejamos de orar cuando el tiempo comienza a transcurrir. Pero escúchame, si tú y yo nos atrevemos a ser persistentes en pedirle a Dios que traiga una solución a cierto problema, Dios no solamente va a restaurar ese problema, sino Dios te va a restituir en esa área. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Quiero que veas Job capítulo 42 verso 10. No tienes que ir, puedes escucharme solamente. Dice Job 42:10, dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En este verso tenemos que descubrir el carácter de justicia de Dios. Job atravesó una tremenda prueba, todos lo sabemos. Fue difícil, fue dura. Restaurar es que Dios solo le hubiera devuelto todo lo que perdió. Pero Dios no se siente bien con solo devolver, porque Él es justo. Y entonces su justicia lo lleva a Job. Perdiste tu esposa, perdiste tus hijos, perdiste todo tu negocio. Escúchame, te voy a devolver tu esposa, te voy a devolver tus hijos, te voy a devolver todo tu negocio, pero te lo voy a devolver al doble. Porque si solo te devuelvo lo que perdiste, yo no me vería como un Dios justo. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Por mucho tiempo ella sufrió la vergüenza, la crítica por no tener hijos. Cada año ella subía con su esposo a adorar a Dios al lugar donde Dios había establecido que ahí se le adorara. Y aunque ella subía a adorar y ofrecían sacrificios, no podía tener hijos. Y vivía bajo la crítica y la vergüenza. Un día, ella se fue a orar. Y oró hasta que Dios la escuchó. Derramó, dice la Biblia, toda su alma delante del Señor hasta que Dios la escuchó. Y Dios le respondió. Ahora, restaurar sería que solamente le hubiera dado su hijo. Pero Dios le dijo a Ana: Ana, no puedo darte solamente tu hijo, porque sería injusto, porque llevas años esperando que yo haga algo, porque llevas años creyendo que yo puedo hacer algo. Entonces no solo te voy a dar un hijo, sino que el hijo que te voy a dar se va a convertir en un tremendo profeta. Y todo lo que tu hijo hable, yo me encargaré de que sus palabras no caigan en tierra, sino que se cumplan. Y lo voy a usar para ser el instrumento que va a ungir al rey David, que se va a convertir en el linaje a través del cual llegará a mi propio hijo. O sea, no solo le dio el hijo,
Pero ¿qué es la clave? Una oración persistente. Una oración persistente. Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, otro par de viejitos que no podían dar a luz. Puedes leer su historia en Lucas capítulo 1 a partir del versículo 5 en adelante. Entra Zacarías a ofrecer incienso, y cuando él entra desciende un ángel y le dice: Zacarías, el Señor dice que tu oración ha sido oída y tu mujer concebirá y dará a luz un hijo. Pero ella esperó mucho tiempo. Oraron por mucho tiempo por ese hijo. Dios no podía darles nomás un hijo. ¿Por qué? Porque no satisface su justicia. Y entonces Dios en su justicia le dice a Elizabeth y a Zacarías: vas a tener un hijo, pero tu hijo no va a ser uno más. Tu hijo va a ser el mayor profeta que ha existido en el Antiguo Testamento. Y tu hijo le va a preparar el camino a mi hijo. Y tu hijo va a ser lleno del Espíritu desde el vientre. Una cosa es restaurar, otra cosa es restituir. Pues si tú y yo aprendemos a orar y no desmayar, no debilitarnos, no cansarnos, no frenarnos, sino persistir orando. Mujeres, escúchenme. Dios no solo te va a restaurar en esa área donde estás clamando, Dios te va a restituir. Yo tengo un primo. Este primo es un primo hermano. Este primo hermano desde los 13 años entró a las drogas de tiempo completo. Él estuvo en todos los reclusorios del Distrito Federal. Su última condena, 7 años en Santa Marta. Tú lo ves, él se congrega en la iglesia de un amigo mío ahí en México. Tú lo ves, tiene una cara de malo que tú no sabes si de veras ya se convirtió o no. Un día ahí en la iglesia de este amigo mío mandaron a comprar unos aparatos de estos para multiplicar las predicaciones. Y ahí en donde los compran en México, pues es una zona donde hay mucho ratero. Entonces llega un ratero y los quiere asaltar, y resulta que el ratero pues conoce a mi primo y le dice: oye, ¿qué onda? ¿A poco tú vienes acompañando a este cuate? Dice: sí, híjole, yo lo quería asaltar. Dice: no te puedes meter con él, viene conmigo. Un día se nos ocurrió ir a Tepito con él. Todos los tipos malvados que tú veías en las esquinas, o sea, era una estrella de esos que salen en el periódico, ¿me entiendes? Pero su mamá conoció al Señor. Y su mamá, si de algo soy testigo de su mamá, mi tía, es que todas las noches, cuando todos se iban a dormir, porque yo viví un año en su casa, ella se quedaba sola a orar por su hijo. Señor, salva a mi hijo. Salva a mi hijo, encuéntrate con mi hijo. Todas las noches. Una vez iba con su hijo menor, o sea, el hermano menor de este primo. Van a la iglesia y le dice mi primo más chico a mi tía: si, oye mamá, ¿dónde vamos? Pues vamos a la iglesia. ¿A qué vamos? A la reunión de oración. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a orar por tu hermano. Y mi primo le dice: ay mamá,
necesitas como 5,000 horas de oración para que Dios haga algo en mi hermano. Era un caso perdido. Pero escúchame, su mamá no se cansó de orar. Y el día de hoy, él está trabajando ahí en esta iglesia con mi amigo. Dios lo salvó. Dios hizo algo en él. Y no se convirtió solamente en un creyente más. Está trabajando ahí. Él funciona ahí. No predica, no está abriendo una iglesia, pero es parte del equipo de trabajo de esta iglesia. Aquí Chris Richard, cuando hace los eventos de hombre a hombre, lo manda a llamar, le habla a Alejandro y le dice: oye, mándame a Juan. Porque el tipo, tú vas a los eventos de hombre a hombre y es el que anda para todos lados, moviendo, haciendo, bajando, subiendo, porque tiene mucha... No solo lo salvó, sino que es parte de un equipo de trabajo para hacer avanzar el reino. Pero su mamá no se cansó, no se detuvo de orar. Ahora, ¿cómo le hacemos para no cansarnos? ¿Cómo le hacemos? Porque mira, hay oraciones que tú oras y tenemos el caso de Abraham, esperó 25 años. ¿Cómo le hacemos? Y nunca nadie, yo no conozco a nadie que te pueda dar una respuesta por qué Dios se tarda y si se va a tardar. Pero sí te puedo decir una cosa. La Biblia dice en Habacuc: tú escribe lo que Dios te dijo, porque aunque tardare, vendrá. O sea, no sé cuándo, yo no te puedo decir el momento en el que Dios te va a responder, pero si tú eres una mujer que te atreves a orar persistentemente por algo, Él va a contestarte. Porque Jesús lo dijo aquí, está escrito. Pero te puedo dar una idea porque a veces Dios se tarda. Yo he visto que a veces Dios se tarda, pero mientras se tarda, nos está cambiando. Porque a veces no estamos listos para la respuesta. Yo he visto personas que les han dado ciertas respuestas y las respuestas les hicieron daño. Desde detalles tan simples. En nuestra congregación alguna vez alguien nos dijo: ay, pastor, ora por mí para que Dios me dé un carro, porque si yo tuviera un carro yo no faltaría a las reuniones. Y oramos, le dieron el carro y no volvió. No volvió. Y una vez nos lo encontramos por ahí en algún lado: ¿qué onda contigo? Ay, pastor, es que no le dedicaba tiempo a la familia. Y ahora con el carrito que Dios me dio, pues nos vamos a pasear. Hijos de la guayaba. Conocimos el caso de un matrimonio que no podían tener un hijo. Oramos por ellos. Mi esposa, en una reunión de oración, lo miró al esposo allá atrás y le dijo: el Señor dice, dentro de un año vas a estar cargando el bebé. Dentro de un año traía el bebé. Antes del bebé estaban involucrados en la alabanza, en escuela para niños. Después del bebé no hacen nada. No quieren ni cooperar para nada. Hace unos días tuvimos un congreso para niños donde llegaron casi 400 niños, de los cuales como 200 eran de casas hogares y niños pobres de la calle. Entonces le dijimos a la gente que pagaran, que nos ayudaran a becar a los niños que no tenían para pagar. Porque en la noche se les da a los niños una cena, se les dan playeras, se les dan ciertas cosas en el congreso.
Alguien fue con esta pareja, con este matrimonio y les dijo: oye, ayúdenos a becar un niño. No tenemos lana. Al día siguiente se fueron a Ixtapa de vacaciones. Ahora, no me amarga que no lo hagan, pero me enseña cómo a veces hay gente que no está lista para que Dios conteste cierta petición. Y a veces en lo que Dios te contesta, te está cambiando. O sea, no estás perdiendo el tiempo, nos está transformando. Pero la pregunta que yo hacía es: ¿cómo le hacemos para aguantar? ¿Cómo le hacemos para ver transcurrir años y no obtener respuestas y no amargarnos? ¿Cómo le hacemos para que el tiempo pase y yo continúe con gozo y con frescura? Porque yo he aprendido algo. No se trata nada más, como nos decían hace rato, de durar 20, 30 años en la carrera, sino se trata de durar 20, 30, 40 años y acabar con gozo. Porque a veces a los 20, 30 años ya estamos bien amargados. Y estar amargados como a los 20, 30 años es pasar de panzazo. Porque gente dice: no, pues aquí sigo en Cristo, pero bien amargado. No, es seguir aquí y frescos. Es seguir aquí y con gozo. Es seguir aquí y conectados con su presencia. Eso es diferente. ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo aprendí lo que hizo Abraham. ¿Cómo le hizo Abraham? Para esperar 25 años el cumplimiento de lo que Dios le prometió y no amargarse y seguir creyendo. Romanos capítulo 4. Para mí esta es la clave para mantenerme en una oración persistente. Sin lo que vamos a leer a continuación, jamás tendremos oraciones persistentes. Romanos capítulo 4, verso 18. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Número 1, Abraham era un hombre que no vivía basado en las circunstancias. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Oye, imagínate cuando este tipo veía su cuerpo de 100 años. Digo, por lo menos el tipo ya estaba chimuelo y no había dentistas. Y luego a lo mejor si quería levantar algo, pues veía aquí cómo se le colgaban los de estos, ¿no? Y el cuate le hacía así: tilín, 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 tilín. 100 años, oye, 100 años ahí, ni Jafra ni Mary Kay juntos. Dice que no se debilitó al considerar su cuerpo.
quiere decir que él aprendió a no depender de las circunstancias, sino de lo que Dios le había dicho. Aprendió a no poner su vista en lo que veía. Yo soy testigo cuando mi tía oraba por mi primo y de repente llega una patrulla una madrugada y le dice: pues su hijo ya está en Santa Marta. Y ella no se debilitó. Todos nos debilitamos. Ella sí lloró. Yo la vi algunas noches porque no se abría la puerta para poderlo sacar de Santa Marta. Es la peor cárcel. Hay unos tipos allá adentro que traen condenas de 100 años. ¿Sabes cuándo van a salir esos tipos de ahí? Jamás. Pero entonces, ¿sabe lo que sucede? Su conducta allá adentro se convierten en unos asesinos allá adentro. Mi primo me decía: ahí te matan por una concha de pan. Una concha. Una noche le tocó dormir con un tipo que todas las noches mataba con el que se dormía, pero se había hecho amigo de él. Y entonces le dijo: sacó un cuchillo y le dijo: tienes que hacerte una herida, llamar a la enfermería y que te saquen de aquí, porque si da la noche y tú estás aquí, yo te voy a matar. Si el cuate estaba enfermo. Tú ves a mi primo, tiene aquí en el brazo una herida impresionante, porque se tuvo él solo que enterrar el cuchillo y abrirse para que llegara a enfermería, lo sacara de esa celda. Porque el mismo cuate le dijo: si te quedas aquí te mato, yo te mato. Entonces las circunstancias nos lanzan un mensaje tremendo. Mi esposa y yo tenemos 2 hijos. Uno va a cumplir 17 y el otro tiene 18. El que tiene 18, cuando estaba en primero y segundo de secundaria, ay, hijo de mi vida, ese cuate vino enojado un día con mi esposa y conmigo y nos dijo: ¿por qué fui hijo de pastores? ¿Por qué soy cristiano? Yo no quiero ser cristiano. Y para molarla dice: son pastores. ¿Por qué? Yo no quiero. Y tienes que hacer muchas cosas. Tienes que mantener tu relación con ellos, tienes que disciplinarlos, tienes que amarlos. Pero hay una cosa más que podemos hacer: orar por ellos. Y así, panzón como me ves, me metí a ayunar. Y le dije: Señor, tienes que hacer un milagro. Y estuvimos orando con mi esposa por él. Y te digo, son muchas cosas. Es aconsejarlos, es disciplinarlos, es amarlos, es wow, todo un rollo. Pero yo, cuando mi hijo estaba así, yo muchos años había enseñado sobre los hijos y bla, bla, bla. Cuando tenía a mi hijo así, nada. No sé, alguien que me diga qué hacer. Te dan ganas de llamar a todos los que enseñaste y decir: todo lo que te dije, pues no era precisamente así. Había que hacerle algunas modificaciones. Ay, ay, ay. Pero un día Dios me dio una palabra orando. Jeremías capítulo 31. Tus hijos volverán a ser como al principio. Literalmente dice eso. Le dejamos ahí en el cuarto un libro que se llama, ya se me fue el nombre, Biografías de Grandes Cristianos. Un día que no lo dejamos ir, quién sabe a dónde lo leyó. Luego vino y me dijo: oye, ¿no tienes otro libro como este?
Le dije, sí, la segunda parte, porque hay la segunda parte. Entonces lo saqué y se lo di. Y un día vino y me dijo, ¿sabes qué? He descubierto que esos cuates hicieron cosas tremendas por Dios, porque tuvieron un encuentro con Dios. Pues en las noches lo empezamos a escuchar con mi esposa ahí en su recámara. Señor, quiero encontrarme contigo. Al poco tiempo escribió una canción, y parte de la canción dice, con un encuentro contigo jamás seré igual. Y algo pasó en su vida, pero fue el resultado de muchas cosas entre mamá y papá y la oración. Amados, Dios no solo restaura, sino restituye. Y Él te va a sorprender, Él te va a contestar con tremendas cosas. Pero no te dejes llevar por lo que se ve. La apariencia de lo que se ve tiene la tendencia de apagar nuestra fe en la oración. Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo o al considerar la matriz de Sara, que tenía 90 años y que era estéril. Y la segunda cosa que hizo es, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hay un poder en la alabanza, mujeres. Hay un poder cuando alabamos y adoramos a Dios. Una mañana que iba a llevar a mis hijos a la escuela, me desperté. Yo tengo esta filosofía. Yo creo con todo mi corazón que cuando despierto con un canto en mi corazón, en mi mente, en mi memoria, para mí, yo lo tomo así, es Dios hablándome. Y pongo mucha atención en la letra de ese canto, porque algo me quiere decir Dios. Entonces yo recuerdo una mañana me desperté a mis hijos y desperté con un canto de alabanza, de gozo. Pero yo me sentía al revés del canto. Yo me sentía dije, híjole, este día va a ser un día de depresión. Así dije. Pero me acordé del canto. Entonces en lo que se arreglaron mis hijos, yo bajé a buscar la letra del canto porque no me acordaba todo lo que decía. Fui a llevarlos, regresé y puse el canto. Y era un canto de alabanza. Entonces ahí en mi oficina, en mi casa, yo me puse a danzar y a correr y a gritar ahí solito. Estaba como loco. ¿Y sabes qué me pasó? Todo el día que el enemigo había pensado que me le iba a pasar deprimido, pues le salió al revés. Pero fue la alabanza. Algo pasa cuando alabamos y adoramos a Dios. Y sabes, una de las cosas que pasa cuando lo alabamos, nos quitamos el enfoque de nosotros mismos y lo ponemos en Él, en su grandeza, en su poder, en su amor. Y eso nos libera. Entonces, yo no sé por qué tú estás orando, pero yo sí sé que Jesús dijo que si permaneces orando, Dios no solo te va a restaurar ese asunto, sino te va a restituir. Y si se tarda, escríbelo, porque no tardará, vendrá. Y mientras viene, muy probablemente nos está cambiando. Pero si quieres de veras aguantar con gozo, no dependas de lo que ves y alábalo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga una fuerza nueva, una renovada fuerza sobre cada mujer aquí presente. Amado Espíritu Santo, yo pido en el nombre de Jesús que sobre cada una de las mujeres que están aquí venga una gracia para continuar orando, intercediendo, para persistir, para no detener su oración. Aquella mujer que está cargada orando, Señor, por sus hijos, por su familia,
Yo te pido que le des la gracia de no depender de lo que ve, sino de creerte a ti, de creer a tu palabra, de mantenerse como viendo al invisible. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu nos dé fuerza, nos dé la gracia para persistir. Y gracias, Señor, porque mientras esperamos tu obra, tú estás trabajando en nosotros. Así como una mujer embarazada no se da cuenta de cómo crece el fruto de su vientre, así es la obra de Dios en nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero Él está trabajando su obra perfecta en nosotros, dentro de nosotros. Señor, haz tu obra, transfórmanos, cámbianos, y nunca permitas que te sigamos nada más por lo que nos das, sino que te sigamos porque tú eres Dios y porque te amamos a ti y porque en ti encontramos nuestro deleite. Gracias porque tú harás volver hijos por los que están orando aquí. Tú los harás volver en sí y los harás volverse de sus malos caminos para encontrarse contigo. Gracias porque tú vas a cambiar el corazón de esposos por los que están orando estas mujeres. Tú vas a transformar matrimonios, Señor. Gracias porque tú vas a salvar familiares por los que están orando. Gracias, Señor, porque tú oyes la oración y con tremendas cosas tú nos respondes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.